Habla, Señor, que tu siervo escucha. Este es un espacio que, como nos dice San Pablo, la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. A lo largo de sus 25 años de presbítero de la Iglesia Católica, el padre Alejandro Marca Mancilla trata de sacar de su estudio y dedicación a la palabra un momento que nos permita sentir el abrazo amado del Padre Celestial. Es así como te dejo a la escucha de este momento. Viernes de la 19ª semana del tiempo ordinario. Del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿puede uno separarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer, y que dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos uno solo? De manera que ya no son dos sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Replicaron: entonces, ¿por qué mandó Moisés que el marido diera un acta de divorcio a su mujer para separarse de ella? Jesús les dijo: Moisés lo permitió por la incapacidad para entender, pero el principio no era así. Ahora yo les digo que el que se separa de su mujer, excepto en caso de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si tal es la situación del hombre con respecto a la mujer, no tiene cuenta casarse. Él les dijo: no, todos no pueden comprender esto, sino solo aquellos a quienes Dios se los concede. Algunos no se casan porque nacieron incapacitados para ello, otros porque los hombres los incapacitaron, y otros eligen no casarse por causa del reino de los cielos. Quien pueda comprender esto, que lo haga. Palabra del Señor. El fragmento está constituido por dos partes. En la primera ocupan la escena de Jesús y los fariseos. Jesús no está de acuerdo con la sociedad permisiva de su tiempo y remite al designio original del Creador. Dios creó al hombre y a la mujer para un matrimonio indisoluble. La ley judía permitía al hombre repudiar a la esposa por cualquier motivo. Las escuelas rabínicas no estaban muy de acuerdo en la interpretación de este pasaje. Los que eran un poquito más laxos eran del parecer de que si un hombre encontraba a una mujer más atractiva que la suya, podía disgustarse hasta el punto su propia mujer que llegara a repudiarla válidamente. Los rigoristas, en cambio, veían en esto un adulterio o al menos la expresión de costumbres particularmente ligeras. La cuestión planteada por los fariseos a Jesús es una trampa. Quieren obligarle a tomar posición entre las dos corrientes. Pero Jesús evita la enseñanza y la acechanza declarándole contrario al divorcio, sea cual sea el motivo, apoyándose en dos pasajes de la Escritura, Génesis 1:27 y Génesis 2:24. Dios quiere que el marido y la mujer estén unidos como uno solo. Lo que Dios ha unido no puede separarlo el hombre, aunque se trate del mismo Moisés. El matrimonio, en efecto, no es solo un contrato entre dos personas humanas, en él está implicada también la voluntad de Dios, inscrita en la complementariedad de los sexos. La voluntad de los esposos no basta para explicar el matrimonio, la voluntad de Dios forma parte inherente del mismo. El divorcio ignora el designio de una de las partes del matrimonio, el mismo Creador. En la segunda parte de este pasaje ocupan la escena de Jesús y los discípulos, a estos que manifiestan su perplejidad y las dificultades que les plantea asumir una responsabilidad tan grave en el matrimonio. Le responde Jesús poniéndoles en guardia: solo una responsabilidad mayor, la urgencia de difundir el reino de los cielos, hace laudable la renuncia al matrimonio. Lo que dice Jesús no lo comprenderán todos. Jesús nos dice: no todos pueden poner en práctica estas palabras, sino no todos pueden comprender esto. Quien pueda comprender, que lo haga. Precisa que solo pueden comprender aquellos a quienes Dios se lo concede. Se trata, pues, de una inspiración interior concedida a los apóstoles y a aquellos que creen. Estando en este pasaje, vemos que Dios tiene un proyecto respecto al hombre y a la mujer, el proyecto del matrimonio. ¿No han leído que el Creador desde el principio? De manera que ya no son dos sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido. No nos unimos en matrimonio por instinto, por una elección personal, sino obedeciendo a la voluntad de Dios. No somos nosotros quienes escogemos, quienes nos unimos, sino que es Él quien coge.
quien nos llama, quien nos une. Nosotros respondemos libremente a su llamada de amor. Es difícil explicar cómo sucede esto. Dios se sirve de muchos factores o causas, los del cuerpo, los de las pulsiones interiores, los de los acontecimientos cotidianos. Así, las cosas, tanto el matrimonio como el celibato, han de ser comprendidos como realidades cristianas y tanto el uno como el otro solo pueden ser comprendidos por aquellos a quienes se les ha concedido. Es difícil comprender el celibato, no todos pueden comprender esto, sino solo aquellos a quienes Dios se los concede. Quien puede comprender esto, que lo haga. Los discípulos no comprenden las palabras de Jesús sobre el matrimonio, tal como Él propone. Ante la revelación de su proyecto, que es el proyecto original de Dios, dicen, si tal es la situación del hombre con respecto a su mujer, no tiene cuenta casarse. En consecuencia, el matrimonio y solo el celibato es algo que hemos de comprender, fruto de una búsqueda, de un abandono a la acción misteriosa del amor de Dios, del Padre y del Hijo. El hombre y la mujer, para llevar a cabo su vocación, deben dejar. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Deben realizar un éxodo. Dejan su soledad, su tierra de esclavitud, y al final de su camino encuentran aquel o aquella que Dios le ha puesto como ayuda adecuada, hecha para él. Ambos viven en el misterio de la Pascua y pasan de un mundo al Padre, entran en el amor trinitario. Ambos dejan y de extraños como eran, de solos como estaban, son conducidos a formar una intimidad más grande que la de cualquier otro vínculo. Vemos. Resultó difícil entonces, Señor, comprender lo que significaba casarse o vivir célibe. Lo que fue para aquellos que estaban familiarizados con la Sagrada Escritura y para tus mismos discípulos. Lo es para nosotros, que vivimos entre 1000 propuestas, bombardeados por tantos proyectos, apremiados por tantos expertos que pretenden tener la última palabra. Ahora por fin nos queda clara una cosa. Todo está bajo el signo de tu gracia. Tenemos necesidad de tu Espíritu. Envíalo sobre nuestras soledades y nuestros aislamientos, sobre nuestras clausuras y nuestros arraigos, sobre nuestros egoísmos. Envíalo como espíritu de unidad y de fidelidad para que el yo se abra al tú y cada uno se encuentre con el otro hasta hospedarse y recrearse recíprocamente en el amor. Envíalo a nuestras confusiones y oscuridades, a nuestro andar a tientas, a nuestro errar. Envíalo como espíritu de luz para que introduzca la claridad en nuestros corazones y en nuestros sentimientos, en nuestras mentes y en nuestras fantasías, nuestros pequeños y en nuestros grandes proyectos. Envíalo sobre nuestras perezas y sobre nuestras posibilidades y debilidades, sobre nuestros titubeos y sobre nuestros cambios de opinión. Envíalo como espíritu de fortaleza que nos invita a partir, a arriesgar, a fiarnos los unos de los otros, a creer firmemente que tú eres el único que puede llevar a puerto un proyecto que es tuyo antes que ser nuestro.